para mí es un honor el poder compartir en esta tarde algunas reflexiones en torno a la historia, a la presencia y de una u otra manera nuestra propuesta actual, pero sobre todo pensando en la proyección y en el futuro de la Universidad Don Bosco. Para ello, estos 3 momentos los titulo inspirado en el esquema que don Ángel Fernández, nuestro rector mayor, ha utilizado en algunas celebraciones y efemérides, la última de ellas, los 150 años que nuestros hermanos salesianos cooperadores celebrarán en un par de años. En primer lugar, recordar; segundo lugar, renovar; y en tercer lugar, relanzar. Recordar, renovar y relanzar como 3 acciones que en un momento histórico de celebración podemos realizar para tener por un lado un sentimiento de gratitud, reconocer el camino que se ha venido desarrollando, pero también renovar en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es el sentido de lo que estamos realizando para poder relanzar entonces esta propuesta, que tiene que ser, como mencionaremos más adelante, una propuesta significativa. En primer lugar, recordar. Sin duda alguna, el origen histórico y carismático de la universidad lo podemos encontrar en las mismas raíces de la vida y obra de Don Bosco y el desarrollo de su propuesta educativo-pastoral. Como lo sabemos y lo menciono, Don Bosco ciertamente no fundó una universidad como tal. Don Bosco, en el momento histórico en que realiza la obra y desde el punto de vista de la fe, ese sueño de Dios sobre él, la misión salesiana, no se pregunta tanto qué obra debe de abrir, qué obra debe realizar, sino cuál es la necesidad de la persona concreta. Y ante esa necesidad, él comienza a desarrollar la obra. Por eso lo primero que realiza, y es lo primero que nosotros salesianos tenemos como propuesta educativo-pastoral, es la experiencia de educación integral denominada oratorio. El oratorio salesiano como una propuesta de crecimiento que Don Bosco da para aquellos jóvenes que necesitan ese espacio integral, ese afecto y esa casa, ese patio, esa escuela y esa iglesia. Y posteriormente, respondiendo a estas necesidades, sobre todo los domingos y días festivos, luego comienza a desarrollar una propuesta educativa, sobre todo más sistemática, junto con una propuesta de acogida para los jóvenes en la región de Italia donde vivía, y es así como surgen tanto los hospicios o internados como las escuelas salesianas, que posteriormente se van a profesionalizar, dando respuesta a las necesidades de un trabajo, y de allí el énfasis en la educación técnica. Posteriormente, toda esta propuesta educativa se va a ir todavía especializando y desarrollando más en otros ámbitos, como centros juveniles, como propuestas de experiencia de crecimiento que ya se venían desarrollando en el acompañamiento de la fe de los jóvenes. Pero en ese momento histórico no encontramos una universidad como tal. Pero esta pregunta sobre la necesidad de la persona a quien somos enviado, con la convicción de fe de que ese sueño que Dios da a Don Bosco como vocación, y como mencionaba hace un momento el doctor Olmos en su intervención, este año que celebramos el bicentenario del primero de los sueños de Don Bosco, porque fue un sueño programático, pero este sueño se fue repitiendo cada cierto tiempo en su vida como una expresión de que esa obra iba creciendo. Y una vez que esa misión es desarrollada por los hijos e hijas de Don Bosco, no solamente el sueño continúa, sino que la propuesta se va desarrollando.
En realidad, la congregación salesiana, si podemos apensarnos a nivel de la estructura de la iglesia, es una congregación relativamente joven. Y estoy hablando de joven de poco más de 150 años. Pero si hablamos de una historia de la iglesia con casi 2000 años, en realidad es un tiempo bastante corto. La congregación no ha tenido la tradición de presencia en el mundo universitario como lo tienen las órdenes religiosas. Pensemos, por ejemplo, sin duda alguna, en los dominicos y la tradición en la formación universitaria. O unos siglos después, los jesuitas. Pero los salesianos, en realidad, el tema de la presencia en la universidad lo tenemos como un ámbito relativamente reciente. La primera universidad salesiana nació allá por el 1934 en Shillong, en el norte de la India, cuando la India formaba parte todavía del Imperio Británico, y los salesianos en su momento querían hacer una propuesta en este sentido, viendo las necesidades de la población. Pero a pesar de eso, durante los siguientes decenios, la congregación va a ir haciendo un camino para tratar de comprender cuál es el sentido de nuestra presencia en el mundo universitario. Es así como, de manera más reciente y a través de las instituciones salesianas de educación superior, las IUS que también se han mencionado precedentemente, se puede afirmar que la fundación de una universidad salesiana representa una novedad en el ejercicio y en el desarrollo de la misión educativa que hasta en un momento determinado de la historia, hace pocos años, se ha centrado principalmente en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, destacando especialmente en el campo de la formación profesional. Y esto lo vemos reflejado en el desarrollo de la obra salesiana en Centroamérica y especialmente en El Salvador, porque es el primer país donde llegamos de los 6 que conforman la Inspectoría de Centroamérica. Yo quisiera recordar que cuando hablamos de inspectoría estamos hablando de un territorio donde se desarrolla la misión salesiana a través de una comunidad de hermanos constituida por la congregación en una serie de obras específicas. Ordinariamente, en la distribución territorial del mundo, una inspectoría coincide con un país o hay países que tienen varias inspectorías, es decir, varios territorios de misión salesiana. Son menos los casos donde hay varios países que conforman una inspectoría. Pongo el caso, por ejemplo, de la Inspectoría de Antillas, que está conformada por República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. O pongo el caso, por ejemplo, de la congregación salesiana desarrollada en México o en Colombia, donde se tienen en cada uno de estos países 2 inspectorías. En nuestro caso, y por el desarrollo histórico de Centroamérica, sabemos que son 6 países que sin duda alguna en el concierto de las naciones son pequeños, pero que tienen características muy particulares y un desarrollo político también muy peculiar. Son 6 países los que conforman esta inspectoría. Y en este momento histórico es la inspectoría junto con Medio Oriente que tienen más países en el mundo salesiano. Hasta hace unos años era la inspectoría de Medio Oriente, pero hace un tiempo Turquía, que pertenecía a esta inspectoría, ha sido vinculada a Alemania. Por lo tanto, en el mundo salesiano junto con Medio Oriente compartimos, no sé si decir honor o reto, pero sin duda alguna una inspectoría de 6 países tiene que atender estas características peculiares. Y así fue el desarrollo histórico de los salesianos en Centroamérica. Cuando llegaron en 1897 a El Salvador, en un primer momento se hicieron cargo de la finca modelo y 2 años después, hoy está cumpliendo 125 años, el Colegio Santa Cecilia. Y así se fueron desarrollando las diversas obras en El Salvador con el Colegio Salesiano San José. Posteriormente también el Centro Ayagualo, que hoy conocemos, que originalmente fue una casa de formación, y lo que hoy es la Parroquia María Auxiliadora Don Rúa, que fue el instituto para la formación de los futuros salesianos.
el Instituto Técnico Ricaldone. Y así se van desarrollando las obras, pero si ustedes se dan cuenta, son fundamentalmente obras del ámbito escolar. Una identidad muy clara con respecto a la educación y también a la propuesta que se estaba desarrollando. Pero entremos ahora un poco en cuanto a la Universidad Don Bosco y la historia de su surgimiento y su desarrollo. Corría la década de 1980 y El Salvador enfrentaba una difícil situación social y educativa. En este contexto, un grupo de hermanos salesianos decide fundar una institución superior con los rasgos característicos de la obra salesiana: innovación, calidad y el carisma de Don Bosco enfocado en los jóvenes. Hay que decir que habían existido en Centroamérica algunas experiencias en el ámbito universitario, pero sobre todo en la línea de buscar un espacio de formación para los futuros salesianos. Este fue el motivo por el cual en algún momento el Centro de Formación para los Futuros Salesianos, que estaba aquí en El Salvador, se trasladó a Guatemala. Y allí en Guatemala, de alguna u otra manera, se había iniciado un camino, primero junto con alguna instancia universitaria y posteriormente un camino para una mayor autonomía, pero siempre pensando, quizás en primer lugar, en la formación de los futuros salesianos. No se había planteado todavía la necesidad real de aquellos a quienes estábamos enviados. Y también, como digo, era un proceso histórico que la congregación venía haciendo, quizás en otros lugares del mundo, de una manera más acelerada que en Centroamérica. Y también hay que decir que algunos hermanos salesianos, por su impronta, por su capacidad, habían formado parte en algún momento de procesos de desarrollo de universidades, pero no de una universidad salesiana como tal. Parecía inquietante fundar una universidad en un país donde por las circunstancias históricas había crecido el número de universidades privadas. Sin embargo, la misión educativa de Don Bosco prevalecía y se extendía desde la llegada de los salesianos a El Salvador, como he mencionado, en el 1897. Es así que por impulso, sobre todo en aquel momento de Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio, sobre todo por una insistencia en cuanto a completar la formación que ya se daba a nivel de primaria y secundaria, y el padre José Carmen Di Pietro, que fue inspector de nuestra Inspectoría de Centroamérica por aquellos años y después fue el primer obispo de Sonsonate, junto con algunos otros salesianos, solo los mencionaré de manera general: el padre Giuseppe Coró, el padre Sétimo Rossoni, el padre Alfonso Evers, el padre Salvador Caffarelli, el padre Pierre Mason, y el apoyo del padre Ángel Roncero, que ya estaba desarrollando una serie de experiencia en Guatemala, junto con una serie de laicos, tanto académicos como colaboradores. Se elaboraron los estatutos jurídico-estructurales de la Universidad Don Bosco, y es así como se toma la fecha de fundación, el 8 de marzo de 1984, que es cuando se da la aprobación de los estatutos, y jurídicamente hablando, nace la Universidad Don Bosco. Ahora sí, la primera universidad salesiana en Centroamérica. Sin embargo, la fecha de aprobación de los estatutos marca el inicio de un camino, una primera etapa que podríamos hablar nosotros de los inicios de la universidad, donde se da toda una serie de pasos como el otorgamiento de la personería jurídica, la publicación de los estatutos en el diario oficial, el inicio formal de clases que se hizo en mayo de 1985, de los primeros grupos, y físicamente hablando el espacio que se comenzó a utilizar fue precisamente en la parroquia María Auxiliadora, en el Instituto Don Rúa y en la escuela Domingo Sabio que se encuentra detrás de la parroquia Don Rúa. El 14 de enero de 1986 se inaugura formalmente el primer, por decir así, curso lectivo para un poco menos de 100 estudiantes que iniciaban este camino,
y la apertura solemne de las actividades académicas el 21 de febrero de 1986. De esta manera, la Universidad Don Bosco es definida en sus estatutos como una corporación de utilidad pública, apolítica y de inspiración cristiana que surgió, como toda obra salesiana, de la preocupación por la formación integral de los jóvenes. La fundación, sin duda alguna, es la concretización del esfuerzo por dar vida a una idea que vendría a completar el trabajo educativo que la congregación salesiana venía realizando en El Salvador y en Centroamérica. Como he mencionado, inició labores académicas allí en Don Rúa y el 14 de enero de 1986 se inició el curso lectivo con los estudiantes en aquel momento de Ingeniería y Humanidades. Y yo quisiera mencionar unas palabras que aparecen también en los datos históricos de la universidad de mi predecesor, el padre José Carmen Di Pietro, en 1986, cuando se dirigía en la apertura de ese curso lectivo. Hoy se comienza, dice él, a escribir una nueva página de la historia salesiana de Centroamérica. Nos hemos reunido en esta magna y solemne asamblea para inaugurar oficialmente, con la honorable presencia de todos ustedes, la Universidad Don Bosco. Desde hace 87 años, la institución salesiana ha estado activamente en el proceso cultural e industrial del país. Este hermoso florecer de la obra salesiana en el desarrollo cultural y social del pueblo salvadoreño y los fuertes interrogantes de las profundas y violentas transformaciones sociales, económicas y políticas del país en uno de los momentos más dramáticos de su historia, en que alternan y se sobreponen confusión, odios y resentimientos, han interpelado fuertemente a los hijos de Don Bosco. Hemos considerado, continúa el padre Di Pietro, que la educación de la mente y del corazón es el único camino y la única manera humana, razonable y digna de cambiar la sociedad y lograr estructuras más justas y más humanas. Y subrayo eso porque es una convicción profundamente carismática y salesiana. La educación de la mente y del corazón es el único camino y la única manera humana, razonable y digna de cambiar la sociedad. Pero también hemos pensado que la gravedad de los problemas y la urgencia de las soluciones nos pedían algo más a nosotros, salesianos de Don Bosco: dar a conocer la riqueza y la novedad evangélica de la educación vivida por Don Bosco durante 47 años de labor educativa y conservada hasta hoy por la familia salesiana. Don Bosco fue un hombre de ideas geniales y con una sensibilidad social y pedagógica innata y extraordinaria. Los problemas graves y urgentes de su tiempo no le permitieron formular teorías abstractas, sino que lo obligaron a buscar soluciones rápidas y concretas, dar a los jóvenes su amistad, confianza y cariño. Somos conscientes de la magnitud de la obra y de la gran responsabilidad que significa hoy día fundar una universidad en El Salvador, pero al mismo tiempo, después de una preparación seria de 2 años de cumplir todos los requisitos vigentes sobre las estructuras físicas, la organización, los programas y el profesorado, contando con el apoyo y la simpatía de los amigos de la obra salesiana, creemos que ha llegado el momento para empezar a escribir en el nombre del Señor la primera página de la historia de esta universidad. Y quiero subrayar este momento porque me parece a mí que estas palabras del padre Di Pietro resumen muy bien el desarrollo que va a tener posteriormente la universidad. Los estudios ofrecidos en el primer año lectivo de la Universidad Don Bosco fueron Ingeniería en Eléctrica, Electrónica y Mecánica y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Fueron adscritos también estudiantes de Teología Pastoral, quienes estudiaban bajo los sellos académicos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. En ese mismo año, el Instituto Técnico Rica Aldone albergó completamente la Facultad de Ingeniería, de manera que se tenía tanto estudiantes en Don Rúa como en el Rica Aldone.
En 1990 la Universidad Don Bosco ya contaba con más carreras. Se sumaron la ingeniería biomédica, computación e industrial y licenciatura en ciencias de la comunicación. La sociedad salvadoreña recibió a los primeros profesionales de la Universidad Don Bosco en 1990, un grupo de profesores en teología pastoral, y el 23 de noviembre de 1991 a los primeros graduados de Ingeniería de la Educación, así como diplomados en las ramas tecnológicas de electrónica, mecánica y computación. Para 1992 daría inicio el año académico en el nuevo campus, ubicado en Ciudadela Don Bosco, acercando oportunidades de educación superior a los jóvenes del populoso municipio de Soyapango. Y aquí quiero hacer un paréntesis, también lo mencionó el doctor Olmos, con respecto a la circunstancia. Un hecho sin duda alguna dramático y doloroso, un desastre natural, como es el terremoto de octubre de 1986, pero también la visión que se tuvo en aquel momento, no solamente por el tema de la universidad, sino el mismo Colegio Don Bosco como obra que se tenía y que había quedado destruido, y la búsqueda no solamente de buscar un lugar para trasladar esta obra, sino la visión de crear lo que hoy tenemos acá, y hablo no solo de la universidad, hablo de la Ciudadela Don Bosco, como un modelo y una propuesta de obra que trata de responder de manera integral a las diversas necesidades. Y ese es el origen, sin duda alguna, una inspiración, producto de una necesidad, pero que hizo que se comenzara con este sueño, gracias a la visión de los salesianos, pero también gracias al aporte de muchos colaboradores laicos, bienhechores, pero también aquellos que con su trabajo realizaron aporte para que el sueño de la Ciudadela Don Bosco y como parte de la Ciudadela, la Universidad Don Bosco, se hiciera realidad. Una vez que la Universidad Don Bosco comienza sus labores con los primeros edificios de aulas, la biblioteca y el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, la universidad fue creciendo hasta convertirse en lo que es ahora un referente educativo a nivel nacional e internacional. De la etapa de inicio viene una etapa de consolidación, sobre todo en el momento del traslado a Soyapango, y luego el desarrollo que conocemos hasta la actualidad. El 16 de febrero de 2007 fue inaugurado el campus en Antiguo Cuscatlán, con el fin de acercar los servicios educativos de calidad a una población del sector productivo que le era más difícil trasladarse al campus en Soyapango. En principio acogió la oferta de maestrías que fue surgiendo desde el año 2000. Esto se menciona también en la reseña de la historia de la universidad. Actualmente en dicho campus se imparten también carreras de grado, doctorados, diplomados especializados, cursos y certificaciones de idiomas. Se convirtió la Universidad Don Bosco en la primera universidad acreditada a nivel nacional en el año 2001 y la primera en reacreditarse en los años 2006, 2011 y 2017. Una de sus apuestas estratégicas es la acreditación de programas a través de procesos de autoevaluación y reflexión interna, con base en parámetros regionales e internacionales. Ello le ha valido para ser la institución de educación superior en el país con más carreras acreditadas por organismos internacionales. En el año 2019, la Universidad Don Bosco inaugura el Observatorio Micro-Macro, convirtiéndose en un centro de divulgación científica único en Centroamérica, con especial énfasis en la astronomía y en las ciencias naturales. En ese mismo año se crea la Universidad Don Bosco virtual, un modelo de educación a distancia que responde a las necesidades formativas de las personas que no han podido tener acceso a la educación superior en una modalidad presencial. Y yo considero que el tema de la UDB virtual es también, visto desde el punto de vista no solo educativo, sino de la respuesta que podemos dar,
un acontecimiento providencial, en el sentido que al año siguiente, cuando tenemos todos los efectos de la pandemia producida por el COVID-19, la universidad, de una u otra manera, ya tenía una propuesta para poder responder a unas necesidades que se habían presentado y que ahora eran más evidentes. A lo largo de estos 40 años de historia, la Universidad Don Bosco ha sido dirigida por 5 rectores, tanto los que han cumplido su mandato como los que han acompañado periodos de transición, como también se ha mencionado: licenciado Gilbert Aguilar Avilés, el ingeniero Federico Miguel Huguet Rivera, el padre Óscar Rodríguez Blanco, doctor Luis Humberto Flores Muñoz, que está acá presente, y actualmente el doctor Mario Rafael Olmos Argueta, que sin duda alguna destaca como conocedor de la universidad, no solo porque había ejercido ya como secretario general, sino por haber coordinado las instituciones universitarias salesianas, las IUS, entre el año 2010 y el año 2017. Fruto de la reflexión de la congregación, se ha mencionado también que en el año 1997 se inició el servicio de animación del sector universitario a nivel mundial, que desembocó en el Programa Común para la Promoción de las Instituciones Salesianas de Educación Superior, las IUS, programa resuelto del consenso entre las máximas autoridades académicas con el objetivo de prever y proyectar el futuro de esta misión salesiana en el campo universitario. La universidad participa activamente en la red de instituciones salesianas de educación superior. Como toda obra educativa salesiana, se inspira en el modelo educativo pastoral salesiana y posee como documento específico de referencia identidad de las instituciones salesianas de educación superior. Pero si recordamos, el segundo paso, decíamos, es renovar. Hoy, 40 años después de aquel discurso, la Universidad Don Bosco cuenta con 5 facultades y 2 campus propios. A sus aulas y laboratorios concurren más de 11.500 estudiantes. Más de 500 personas trabajan en la universidad y entre ellas más de 300 profesores, muchos de ellos con posgrados. Aquí me dirijo a ustedes, la mayoría de este auditorio que ha puesto su granito de arena en esta historia. En sus edificios se ofrecen diversos programas a nivel de grado, además de maestrías y doctorados y un sólido prestigio regional. Este rápido crecimiento hace necesario indagar la tarea cada día de cómo ser fiel a las ideas que hicieron nacer la universidad. 40 años de transformación, excelencia y trayectoria académica, que celebra y agradece el esfuerzo de esta comunidad educativa, sus socios y benefactores, empresas, organizaciones sin fines de lucro y amigos quienes en conjunto contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del Salvador. La misión que realizamos los hijos de Don Bosco se concretiza en diversos tipos de obra. Las instituciones universitarias salesianas quieren ser una presencia cristiana en el mundo universitario, frente a los grandes problemas de la sociedad y la cultura. En cuanto a presencia de la congregación salesiana, la universidad se debe caracterizar por la opción en favor de los jóvenes de las clases populares, por las comunidades académicas con una clara identidad salesiana, por el proyecto institucional cristiano y salesianamente orientado y por la intencionalidad educativa pastoral. Asimismo, las instituciones universitarias salesianas, como toda obra salesiana, se encuentran bajo la responsabilidad de la inspectoría, que debe promoverlas, sostenerlas y atribuirles una función específica dentro de su proyecto orgánico inspectorial.
Cada institución universitaria salesiana constituye una presencia cualificada de la inspectoría al servicio de la misión y de los otros tipos de presencia salesiana en su territorio. De manera particular, se debe garantizar, además del cuidado de la identidad y el carisma salesiano, los fines propios de la universidad, que en el caso de la Universidad Don Bosco, manifestando la síntesis de los principios y del ideario que posee, se podría estructurar en tres grandes afirmaciones. Primero, en la Universidad Don Bosco, a la luz del Evangelio, optamos por educar y promover el desarrollo integral de la persona. Segundo, en la Universidad Don Bosco educamos para el desarrollo de la persona y su participación responsable en la vida social. Tercero, en la Universidad Don Bosco contribuimos universitariamente con estilo salesiano a la construcción en la verdad de una sociedad libre, justa y solidaria. Esto es la inspiración y lo que luego desarrolla el ideario de la universidad. Por eso, la visión de la universidad subraya la inspiración de ser reconocida por la innovación curricular, por el desarrollo profesional, la internacionalización de sus estudiantes, educadores y personal de gestión, por la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, por sus publicaciones de impacto, por sus programas de grado y posgrado acreditados internacionalmente, por sus programas a distancia únicos e innovadores, por el mejoramiento continuo de la calidad y por la gestión de sus recursos físicos, tecnológicos y financieros para la sostenibilidad de la institución. Yo considero que si ha habido un crecimiento sostenido de la demanda de nuestra oferta educativa como universidad, ha sido por el compromiso de todos y cada uno en hacer realidad esa visión que se tiene de la universidad. Y de allí la importancia de la claridad en cuanto a lo que queremos como universidad, tanto como inspectoría como comunidad académica. Algunas expresiones concretas de la realización de estos principios y fines que podríamos mencionar sin agotar es primero la proyección social de la universidad, entendida como el conjunto de formas en que se proyecta en la sociedad como fruto de un diálogo con ella y después de haber reconocido sus demandas, tanto en el área de extensión social como servicio social y vinculación social. De esta manera se trata de implicar acciones de carácter social, cultural, pastoral y deportivo, acciones que benefician a comunidades e instituciones y están vinculadas a la formación profesional, y proyectos y alianzas que la universidad establece con otras instituciones a nivel nacional e internacional. Esa impronta social es fundamental en el desarrollo de la propuesta de la universidad, y muchos de ustedes han estado implicados en el desarrollo de este principio. Menciono luego la pastoral universitaria como la capacidad de acompañar en el crecimiento de la fe y en la búsqueda de reforzar los valores cristianos y humanos, promoviendo espacios de convivencia estudiantil. Entre las propuestas de acompañamiento y formación humana, salesiana, sensibilización social, sobresale dentro de esta propuesta el asociacionismo salesiano universitario, que reúne y organiza las diferentes sociedades de estudiantes dentro de la Universidad Don Bosco mediante el acompañamiento, tanto a nivel personal como grupal, para profundizar y actuar conforme a los principios educativos, así como los valores salesianos recibidos. Este es un elemento salesiano fundamental, nuestra capacidad de acompañamiento en todos los niveles, personal, grupal y ambiental o general. Y por eso un tercer elemento que menciono como concretización de esos principios de la universidad y que debemos renovar en estos 40 años,
es el seguimiento de los estudiantes que ha caracterizado a la universidad. La universidad, guiada por el carisma salesiano, procura ofrecer educación de calidad, enfocándose en la docencia, la investigación para el desarrollo integral de la persona. A través de programas de apoyo académico, extensión universitaria, se busca mantener una relación cercana con los estudiantes, fomentando la confianza y el diálogo y apoyando el desarrollo de sus competencias. De esta manera y a través de diversos medios, se trata no solamente de obtener datos de los estudiantes, sino garantizar la identificación de causas de sus principales problemáticas y dar una respuesta, de manera que podamos acompañar a aquellos que somos enviados de la manera más adecuada. Y esto es uno de los elementos que agradecen los exalumnos de la universidad, ese seguimiento que se puede dar. Cuarto elemento es el seguimiento precisamente al personal académico. Siguiendo su modelo educativo que prioriza la persona humana, la Universidad Don Bosco ha establecido diversos procedimientos de diverso ámbito, desde contratación, evaluación, actualización, para acompañar y garantizar la idoneidad del personal académico. Acciones para el bienestar, salud y seguridad. También la manera de fortalecer la incentivación, la formación y la movilidad internacional. La formación académica ofreciendo oportunidades, así también como apoyos para aquellos que lo necesitan. En quinto lugar, como concretización, menciono la gama de propuestas académicas que distinguen a la Universidad Don Bosco, 60 programas educativos, incluyendo grados y posgrados en modalidad presencial, semipresencial y a distancia. La relevancia de estos programas, basado en investigaciones sobre las demandas y requerimientos de formación, quieren garantizar el proceso educativo y el compromiso con la formación integral y profesional, incorporando el espíritu emprendedor, experiencias internacionales, investigación y trabajo. Y menciono como una sexta concretización en la actualidad de este ideario precisamente la investigación, porque la universidad desde el comienzo ha marcado su servicio a la investigación. Especialmente en los últimos años también se ha dado un énfasis a este elemento. El avance de la investigación en la institución, la profundización y la participación de docentes en diversos programas, así como el fortalecimiento del protagonismo juvenil. Gracias a los esfuerzos realizados en investigación, la Universidad Don Bosco no solamente ha dado grandes aportes a nivel de la sociedad, sino también, en cierta manera, ha contribuido a la producción científica de las universidades regionales. Y finalmente, en estos elementos que estoy mencionando como concretización de ese ideario en estos 40 años, los recursos educacionales. La Universidad Don Bosco ha invertido significativamente en recursos educativos para reforzar el aprendizaje y desarrollo de competencias de sus estudiantes y profesores, infraestructuras de diversa índole para responder a necesidades académicas, pero también a ofertas y necesidades de actividades y espacios culturales, laboratorios, talleres, prácticas estudiantiles, servicios profesionales y tantas otras innovaciones que en los últimos años también han remarcado esta vocación de una educación integral y diversificada. Y ahora, después de 40 años y de todas estas cosas que sin duda alguna suenan muy hermosas y no quieren ocultar las dificultades que se han tenido para alcanzar todas estas concretizaciones del ideario de la universidad. A nivel social se habla mucho de la edad de los 40 años, ¿verdad?
como un momento a veces de maduración, de crecimiento y hasta de crisis. Pues yo creo que al llegar los 40 años de la universidad, también nos toca como inspectoría y como comunidad académica plantearnos una serie de situaciones que son fundamentales para que la universidad siga respondiendo. No es una tarea fácil para la comunidad universitaria, sobre todo en el contexto histórico y social que vivimos, tanto a nivel nacional como mundial, dar respuesta a una serie de inquietudes que el ser humano manifiesta y necesidades en este momento. Como parte de las instituciones universitarias salesianas, la Universidad Don Bosco asume la tradición científica y académica propia de la estructura universitaria, ofreciendo los valores y el espíritu propios del patrimonio educativo y carismático salesiano, configurándose así como institución de educación superior con una identidad específica, tanto dentro de la Iglesia como de la sociedad. Para nosotros es convicción que como institución de educación, enseñanza superior, comunidad académica formada por docentes, estudiantes y personal de gestión, que de forma rigurosa, crítica y propositiva promueve el desarrollo de la persona y del patrimonio cultural de la sociedad mediante la investigación, la docencia y la formación, logrando así, de una u otra manera, esta educación salesiana que se quiere. En la celebración de estos 40 años, todos los miembros de esta comunidad académica están llamados a garantizar la identificación con el carisma y el método educativo salesiano, contenido sobre todo en el sistema preventivo de Don Bosco, la atención a la realidad de la condición juvenil y la capacidad de relación con los jóvenes universitarios, la identificación y el compromiso con relación al proyecto institucional, lo que supone y exige de cada miembro de la comunidad académica la coherencia ética y profesional, teórica y práctica con los valores y los principios contenidos en él, las competencias necesarias para el desarrollo de las funciones universitarias, el respeto de las respectivas funciones y de los roles confiados a cada miembro de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y de servicio, el cuidado y la promoción de un ambiente en el que la persona humana sea el centro y en el que el diálogo y la colaboración son la base del método educativo. Por eso, la congregación insiste en la claridad del proyecto institucional de la universidad. Nuestro cuadro de referencia a nivel mundial de la pastoral juvenil salesiana insta que el proyecto institucional fomente una concepción de la persona humana inspirada en el Evangelio, que la coloca en el centro de la vida y promueve su dignidad. Una investigación constante de la verdad mediante una búsqueda a la luz del Evangelio, que coloca el conocimiento al servicio de la persona y del desarrollo de la sociedad. Una visión formativa que prepara a personas capaces de tener un juicio crítico con una comprensión orgánica de la realidad, resultado de la interdisciplinariedad y de la integración del saber. Una concepción de la vida profesional tan necesaria en la actualidad, orientada a la conciencia ética y abierta a la responsabilidad y al servicio en la sociedad, en armonía con el cuidado de la casa común. Y finalmente un diálogo entre cultura, ciencia y fe, capaz de iluminar cristianamente la vida y de favorecer la inculturación del Evangelio. Sobre todo en las circunstancias actuales de El Salvador y de Centroamérica, estos elementos son fundamentales para seguir dando respuesta a estas necesidades. La Universidad Don Bosco es la primera institución de la inspectoría en este campo. Hoy ya son 2 universidades, porque está la universidad hermana en Guatemala, la Mesoamericana, que más o menos tiene la mitad de vida que la Don Bosco. El número de destinatarios dentro de la misión de la inspectoría es significativo
y las necesidades de esta población significativas. Para que ustedes tengan una idea, son 25 obras salesianas en los 6 países de Centroamérica, junto a las 2 universidades. Pero si yo, por ejemplo, en El Salvador tengo el contexto de cuántos son los destinatarios de las obras escolares, la población de la Universidad Don Bosco supera ese número. Estamos hablando de unos 7,000 estudiantes versus los 11,500. Y si yo tomo todas las obras escolares de Centroamérica, junto con los destinatarios de las 2 universidades, aún así el número de estudiantes universitarios supera al número de las obras escolares salesianas de Centroamérica. ¿Qué nos dice eso como Inspectoría Salesiana? ¿Qué nos dice eso como comunidad educativa de la Universidad Don Bosco? Para mí el mensaje es claro. Luego de 40 años, la universidad es reconocida como obra educativo pastoral válida. La conciencia de la Inspectoría y de la universidad deben reflejar esta madurez de los 40 años en la vinculación entre ambas, respetando siempre la sana autonomía y la proyección de la misión salesiana que la Inspectoría anima y la universidad concretiza. Desde las opciones fundamentales del proyecto orgánico inspectorial que tenemos en este momento para el periodo 2023-2028 en la Inspectoría de Centroamérica, y que tienen 3 opciones fundamentales, yo señalaría 3 grandes desafíos para el futuro de la universidad. El primero, el cuidado de la persona y la vocación, que ya está en el centro de su ideario, pero que necesita dar una nueva respuesta ante una crisis y el reto antropológico de nuestro tiempo. Centralidad y dignidad de la persona, expresado de una manera particular en su respuesta en el acompañamiento salesiano. Segundo, misión compartida, corresponsabilidad salesianos laicos, una misión que nos compromete en todos los niveles. Cuando Don Bosco inició su obra, invitaba a muchas personas a ser parte de su obra, pero no le decía: venga y le voy a dar trabajo, venga y me colabora económicamente, sino que decía: venga y formemos juntos este proyecto, demos juntos una respuesta. Esa era la intuición de Don Bosco y es la intuición de hoy, comenzando por ustedes que me escuchan, tanto comunidad académica, docentes, personal administrativo, también bienhechores e inspiradores, colaboradores. Este proyecto no es de los salesianos. Este proyecto es nuestro proyecto. Y yo creo que si la universidad ha desarrollado un camino en estos 40 años y quiere relanzar su propuesta, es porque vamos a estar convencidos todos de que este es nuestro proyecto. También la Inspectoría tiene que cada día más convencerse que el proyecto de universidad es nuestro proyecto. Tercero y último, garantizar la significatividad, una expresión que en la vida religiosa y en la congregación salesiana se ha utilizado mucho en los últimos años, ser significativos. El servicio que ofrecemos responde a las necesidades y retos educativos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos y ecológicos. De esta manera estamos respondiendo a la necesidad de la mente y el corazón de las personas, de los jóvenes, especialmente aquellos más necesitados que buscan una respuesta y encuentran esa mano amiga en la universidad. Ser significativos implica constantemente la revisión de la propuesta educativo-pastoral, estructura y servicios. Querida comunidad educativa de la Universidad Don Bosco, el Papa Francisco en su mensaje a los salesianos reunidos con motivo del capítulo general 28 en el año 2020 decía: el salesiano
no es optimista ni pesimista, sino un hombre que vive en la esperanza. Al celebrar 40 años, les invito a todos, a pesar de las dificultades, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, a ser una universidad de esperanza. Auguro para la Universidad Don Bosco un proceso de crecimiento y desarrollo que siga garantizando su significatividad como en estos 40 años y más allá. Y como dice su lema, consagrar la vida a la verdad. Dios les bendiga.